Hola, bienvenidas a este nuevo mini tutorial. Antes que nada, disculparme porque tengo las manos un poco estropeadas, ya que tengo una perrita pequeña en casa y nada, no para de mordisquear las manos y de tanto lavármelas y de las mordidas y las pequeñas heridas que me hace, pues las tengo un poco estropeadas. Las he estado hidratando para poder empezar cuanto antes a grabar vídeos y ahora que las tengo un poco mejor, he decidido empezar ya y nada, espero que no te moleste. Y que si oyes a la perrita ladrar, pues intentaré volver a repetirlo para que se oiga bien. Bueno, no me voy a enrollar más y vamos a empezar con la mini clase de hoy de las técnicas básicas de crochet, y esta vez voy a explicar el punto bajo. Este punto es un punto fundamental, ya que vamos a utilizarlo en casi todos los trabajos de crochet, incluso es el punto por excelencia que usamos en los amigurumis para hacer los muñequitos de crochet. Así que voy a intentar explicarlo lo mejor que sé para que puedas entenderlo y empieces a practicar cuanto antes. Lo primero de todo, te voy a enseñar unos gráficos para que a través de los dibujos puedas distinguir lo que son las cadenetas y por dónde hay que introducir el ganchillo y demás. Creo que con los gráficos lo vas a poder distinguir mejor y luego pasamos a la práctica. Bueno, he impreso algunas imágenes para que más o menos puedas distinguir cómo hacemos el punto bajo. Aquí en esta imagen podemos ver todas las cadenetas que hemos hecho, que son las pequeñas V, como habíamos dicho en la mini clase anterior. Vale, pues para saber dónde tenemos que introducir el ganchillo cuando vayamos a hacer el punto bajo, es en estas V, en cada V, pues en la primera bucle, o sea, en el primer bucle, el primer anillo que se forma, y ahí donde vamos a tener que introducir siempre el ganchillo cuando hemos montado una hilera base de cadeneta, y entonces vamos a empezar a trabajar los puntos bajos. Por tanto, cada vez que veamos una V, introducimos el ganchillo en medio de este bucle que está formado en la parte de arriba de la cadeneta. Una vez tengamos introducida la aguja, luego vamos a hacer como en la cadeneta, a coger la hebra, la vamos a pasar al ganchillo y vamos a sacar esa hebra por el bucle que se forma, y de esta manera vamos a obtener lo que es el punto bajo. Aquí en este gráfico puedes verlo mejor. Aquí han hecho varios puntos bajos ya en la hilera base y faltaría esta última cadeneta. En esta última cadeneta hay un orificio en medio que se forma y por tanto ahí introduciríamos el ganchillo, justo en la parte de arriba de la cadeneta. Te lo enseño aquí para que veas si lo puedes ver. Aquí tenemos las cadenetas que hemos tejido y por tanto en cada una de estas V habíamos dicho que es una cadeneta. Por tanto, justo en medio de esa V introduciríamos el ganchillo para empezar a hacer nuestro punto bajo. Aquí haríamos un punto bajo. Aquí, que esta es otra V, por tanto otra cadeneta, haríamos otro punto bajo. Aquí, que es otra cadeneta, haríamos otro punto bajo. Aquí otro punto bajo. Siempre es justo entre esa V, pues el hueco que se forma en medio. Ahí es donde introduciríamos para empezar a hacer el punto bajo. Entonces, el punto bajo se realiza de la siguiente manera. Empezaríamos a introducir la aguja del ganchillo en esa V, ¿ves? En medio de esa V, sacaríamos la aguja, cogeríamos la hebra, volvemos a sacarla por ese hueco. Ahora se forman dos bucles
el primero y el segundo al sacar la hebra. Y una vez tengamos estos dos bucles, volvemos a coger hebra y ahora esa hebra la sacamos por estos dos bucles que se forman. Uno y dos. Formando así un punto bajo. Vamos a hacerlo de nuevo para que lo veas bien. Ahora nos tocaría esta V, esta cadeneta. Entonces, introducimos el gancho en ese agujero, cogemos hebra, la sacamos, tendríamos ahora dos bucles en la aguja, volvemos a coger hebra, volvemos a sacar esa hebra por en medio de los bucles 1 y 2 y tendríamos hecho nuestro segundo punto bajo. Volvemos a hacer lo mismo en esta cadeneta. Nos tocaría ahora introducir el ganchillo por este hueco, por este agujero de la cadeneta. Ahora toca sacar la hebra por ese agujero. Nos quedan dos bucles en la aguja, por tanto volvemos a coger el hilo de la aguja, volvemos a sacarlo por esos dos bucles y tendríamos otro punto bajo. Volvemos de nuevo, otra V, entonces tenemos ahí otra cadeneta, por tanto tenemos que introducir la aguja en esa cadeneta. La introducimos, sacamos hebra, la sacamos por este agujero, nos quedan dos bucles en la aguja, volvemos a coger hebra y ahora sacamos la hebra a través de esos dos bucles que se forman, formándose de nuevo otro punto bajo. Entonces, si te das cuenta, siempre en la hilera base tenemos que distinguir dónde está la cadeneta para introducir la aguja en medio de esa cadeneta, sacar la hebra por esa cadeneta, se nos queda dos bucles en la aguja, volvemos a coger hebra, agarramos aquí porque esto tiende a doblarse al principio, suele ser complicado tejer al principio de la hilera base, entonces volvemos a enderezar el trabajo, sacamos la hebra por esos dos bucles y ya formamos otro punto bajo. ¿Ves qué bonito quedan? Y ahora voy a terminar la hilera para que veas cómo se trabaja el punto bajo en las siguientes vueltas. Voy a ir más rápido, una cadeneta y aquí punto bajo. Y introducimos la aguja, sacamos hebra. Y aquí al final, a veces solemos tejer, yo por lo menos suelo tejer un poco apretado, y hay veces, si te das cuenta, aquí está el nudo corredizo, pero al lado del nudo corredizo queda otra cadeneta, queda otra V, que aunque no se distinga bien porque está el nudo, sí está ahí. Y muchas veces creemos, si te das cuenta, sobre todo cuando trabajamos con hilos pequeños, pensamos que ya este es el final de la cadeneta y no, ahí queda otra cadeneta más. Entonces volvemos a introducir la aguja y ya ahora sí tendríamos el final con todos los puntos bajos. Ahora bien, una vez que te he explicado cómo se teje el punto bajo, voy a volver a desarmar, voy a deshacer la labor. Porque, como regla general, las labores de crochet se tejen tanto en hilera, que es lo que acabas de ver, como en redondo.
Normalmente en hilera se suele utilizar para hacer mantas, jerseys, algunos tapetes, pero también en redondo se usa para hacer los granny, los amigurumi. Entonces, según tejas en hilera o en redondo, el punto bajo, aunque sea el mismo punto, para los inicios de cada vuelta, se hacen diferentes. Entonces, quiero explicarte la diferencia. Es una tontería, pero quiero explicarlo porque creo que si no, esta clase se queda media. Entonces, vamos a empezar a hacer las cadenetas como habíamos hecho en la clase anterior. Aquí he tejido 10 cadenetas. Entonces, vamos a empezar a hacer la primera vuelta de puntos bajos en esta cadeneta. ¿Qué pasa? Que cuando tejemos en hilera, así, normalmente en crochet se teje siempre, lo normal es que se teja siempre, o en los gráficos también, de izquierda a derecha, o sea, primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta, siempre se va trabajando en hileras. Este sería la hilera base, y luego la segunda vuelta se subiría y volvería, y así todo el rato. Bueno, pues una vez tengamos las cadenetas, yo he tejido 10 cadenetas, y como voy a trabajar así en hilera, ¿qué necesito para empezar a trabajar el punto bajo? Pues hacer otra cadeneta más, que esta no se va a contar como punto, ya que vamos a usarla para subir la labor. Siempre que vamos a trabajar en hilera, si por ejemplo vamos a tejer un punto bajo, vamos a subir la labor con una cadeneta cada vez que giremos la labor. Y lo mismo si por ejemplo es un punto alto, que subiremos con 2 cadenetas. Entonces, como aquí tenemos 10 cadenetas, vamos a subir con una cadeneta más para hacer el punto bajo. Aquí haremos una cadeneta, y esta cadeneta no la vamos a contar como punto, por lo cual para ahora hacer el punto bajo no podríamos coger esta V, esta cadeneta, sino que tendríamos que irnos a la segunda cadeneta, que realmente es el punto donde vamos a tener que hacer el punto bajo. Así que hemos hecho esta cadeneta de subida, y ahora vamos a introducir el ganchillo en la segunda cadeneta, por donde habíamos dicho antes, y haremos como siempre: sacamos el hilo, cogemos hebra y sacamos esa hebra por los 2 bucles que se forman, y ahí formaríamos el primer punto bajo. Realmente te das cuenta, esa cadeneta ni se nota, simplemente se ha hecho para poder subirla y quedarse a la misma altura que lo que es el punto bajo. Aquí sí es nuestro primer punto, por tanto cuando lleguemos al final de la hilera tenemos que tener 10 puntos bajos. Ese sería nuestro primer punto bajo, y ahora nos iríamos a la siguiente cadeneta, es decir, la siguiente V, y volvemos a introducir el ganchillo en ese agujerito que se forma. Sacamos la hebra, quedan 2 bucles, cogemos hebra y la sacamos por esos 2 bucles. Segundo punto, volvemos igual, tercer punto bajo, y así toda la hilera. Vamos a llegar al final. Para explicarte. Y aquí, como ves, queda otra cadeneta. Aquí, por ejemplo, ahora sí se ha notado más. Pues ahí tenemos que volver a introducir la aguja y sacar. Una vez tengamos nuestra primera hilera base, deberíamos tener nuestra primera hilera de puntos bajos deberíamos tener 10 puntos.
Recuerda que las cadenetas eran V y entonces vamos a ver si tenemos los 10 puntos bajos contando nuestras cadenetas. Aquí tendríamos nuestra primera V, por tanto sería nuestro primer punto bajo, segundo punto bajo, tercer punto bajo, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, y este último, que es donde lo tenemos cogido, es el décimo. Ahí, para que lo veas mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y este 10. Así que tendríamos todos los puntos. Y ahora te voy a enseñar un gráfico para que aprendas también a distinguir más visualmente dónde hay que introducir el ganchillo a partir de la segunda vuelta o de la segunda hilera, los puntos bajos. Una vez hayamos tejido la primera hilera de puntos bajos en las cadenetas, ya cada vez que sigamos tejiendo vamos a tener que ir tejiendo el punto bajo, pero siempre encima de un punto bajo, no de una cadeneta. Y entonces ya no tendrías que sacar, ya no tienes que introducir la aguja en el primer bucle que se forma en esa V, sino que ya va a ser en un punto bajo directamente. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que cuando ya hemos tejido en nuestra hilera base todos esos puntos bajos y ya tenemos todos estos puntos bajos, en la siguiente vuelta vamos a tener que introducir esa aguja en medio de esa cadeneta, pero no solo en el primer hueco de la primera cadeneta, sino entre medio de cada punto bajo. No hay que pinchar aquí para introducir la aguja, sino que sería en medio de cada cadeneta. Cuando lo tejamos te darás cuenta que cada vez que hacemos un punto bajo se forman unos huecos en medio y estas son las cadenetas, pero tenemos que introducir en medio, es decir, aquí, justo donde te lo pone el gráfico, tienes una cadeneta, pero en vez de hacer al principio como en las cadenetas, vamos a introducirla en medio del punto bajo, en los huequitos que se forman en medio. Por eso cuando introduzcamos la aguja de ganchillo ya no va a haber solo un bucle de esa cadeneta, sino que va a haber dos bucles porque es toda la cadeneta entera. Una vez introducimos el ganchillo, sacamos la hebra por esos dos bucles que se van a formar en la aguja como siempre y sacamos, y de esta forma formamos el punto bajo. Por tanto, la diferencia entre empezar a hacer puntos bajos en una cadeneta y empezar a hacer puntos bajos en medio de otro punto bajo es esa. Es que cuando lo haces en una cadeneta, introduces la aguja en medio de esa V y por tanto solo tienes un hilo, por decirlo así, solo tienes un bucle. Y cuando ya has tejido todos los puntos bajos y quieres tejer encima de esos puntos bajos, no tejes en esta cadeneta, vas a tejer en medio de estos huecos. Y entonces cuando tú introduces la aguja aquí, vas a tener toda la cadeneta dentro de la aguja, que sería de esta forma, en medio. Ahora te lo enseño de forma práctica para que lo veas también. Bueno, entonces ya tenemos la primera vuelta de puntos bajos encima de las cadenetas. Y ahora queremos tejer los puntos bajos encima de estos puntos bajos. Lo primero de todo, tienes que saber que cuando tejemos en hilera, como habíamos dicho, tenemos que volver a subir una cadeneta porque estamos haciendo punto bajo. Entonces tenemos dos opciones. O cuando acabamos la hilera hacemos la cadeneta ya de subida para girar la labor y empezar a hacer la siguiente vuelta, o giramos la labor y hacemos la cadeneta de subida. Eso es como te resulte más fácil. Yo normalmente ya la hago la cadeneta de subida, giro la labor y ahora
recuerda que esta cadeneta de subida no se cuenta como punto y ahora tenemos que, voy a sacar aquí para que lo veas, tenemos que tejer el punto bajo. El punto bajo habíamos dicho que se tejía en cada una de estas V y en la cadeneta teníamos que tejer en medio de esa V, teníamos que tejer en medio. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a tejer no encima de cadeneta, sino encima de puntos bajos. Por tanto, ya no tenemos que introducir la aguja aquí, sino que ahora tenemos que fijarnos que la tenemos que introducir aquí en medio de esta cadeneta, donde introducimos aquí en medio y vamos a quedarnos con la cadeneta, ¿lo ves? Con los dos bucles de esa V, de esa cadeneta, y ahí es donde vamos a tejer el punto. Igual que aquí tenemos una cadeneta, pero como no estamos tejiendo encima de esa cadeneta base, entonces vamos a tejer encima de otro punto bajo. Entonces nos tenemos que fijar en medio, donde tenemos que introducir la aguja es en medio, justo en medio, cogiendo las dos hebras o bucles que se forman de esa cadeneta, ¿vale? Igual, el siguiente punto es este, por tanto nos vamos a este huequito que se forma aquí y cogemos las dos hebras de esa V. Vamos a hacerlo para que veas cómo sería. Subimos con una cadeneta, giramos la labor y empezamos. Primera cadeneta que se forma, por tanto, el primer hueco aquí. Cogemos la hebra, lo sacamos por en medio, volvemos a sacar la hebra y sacamos toda la hebra por esos dos bucles. Primer punto bajo, en medio de otro punto bajo. Aquí ves que se forma un huequito y entonces introduces la aguja por ese hueco. Si te das cuenta, está cogida las dos hebras de la V, ¿vale? Pues volvemos a sacar la hebra por en medio, sacamos, cogemos hebra y ahora lo sacamos por los dos bucles que se forman. Vamos a hacer tercer punto bajo en otro punto bajo. En el huequito que se forma, sacamos el hilo, pasamos la hebra y ya estaría formado. Aquí se ve perfectamente otro agujerito aquí y si te das cuenta hemos cogido las dos hebras de la V. Sacamos, cogemos hebra y volvemos a sacar. Volvemos a hacer lo mismo, cogemos la hebra, sacamos formando los dos bucles, cogemos hebra, sacamos, introducimos la aguja, sacamos la hebra, se forman dos bucles, cogemos hebra y volvemos a sacar, así hasta el final. Aquí, si te das cuenta, piensas que ya ha acabado, pero aquí tienes otro bucle, otra cadeneta, ¿lo ves? Entonces, normalmente suele ser, a veces, depende de cómo tejas, a veces es difícil cogerlo. Si ves que al introducir aquí no puedes porque está muy duro, te recomiendo que cojas primero y aflojes un poquito la primera cadeneta y luego vas a intentar buscar, aflojas la cadeneta, la coges y sabes que te falta la otra, entonces aflojas un poquito aquí, te ayudas con el dedo para coger la otra cadeneta, o si no, simplemente aflojas por aquí con el gancho y por aquí
y introduce. Es cuestión de práctica, ahí lo que más fácil te resulte. Entonces sacas la hebra, coges otra vez y la sacas por las dos bucles. Y aquí tendrías la otra vuelta de puntos bajos. Voy a tejerlo con una lana un poco más gruesa para que distingas mejor los puntos. Aquí he tejido las cadenetas y acuérdate, es lo mismo aquí. Fíjate que tienes V, una V, otra V, otra V. A lo mejor este hilo es un poco más complicado porque tiene pelito, pero bueno, la V se distingue perfectamente. Entonces, como habíamos dicho, para tejer en cadeneta solamente tenemos que introducir la aguja del ganchillo en medio de la primera del agujerito que se ve en medio de las dos V. Entonces vamos a hacerlo para ver si con un hilo más grueso lo distingue. Recuerda, hacemos la cadeneta de subida y empezamos a tejer un punto bajo, dos puntos bajos. A ver, lo hago más despacio. Recuerda, esta es una cadeneta, ¿no? Entonces introducimos la aguja por aquí, cogemos hebra, sacamos, tenemos dos bucles, volvemos a coger hebra, sacamos y tendríamos hecho nuestro punto bajo. La siguiente cadeneta, introducimos la aguja, sacamos, cogemos hebra y sacamos. ¿Vale? Este sería en el caso de empezar a hacer puntos bajos en una cadeneta. Voy a llegar al final para que veas cómo se hace la segunda hilera. Aquí, si te das cuenta, hay otra cadeneta. Aunque esté el nudo corredizo ahí, hay otra. Vale. Ya tendríamos nuestra hilera de puntos bajos. Ahora volvemos a subir con una cadeneta y giramos la labor. Y si te das cuenta, aquí tendríamos que tejer en estos huequitos que se forman. Si te das cuenta, esto que ves aquí son estos nudos que se han formado al hacer el punto bajo. Y tienes que introducir la aguja en medio, aquí justo. Y si te das cuenta, si lo pones justo en la zona donde se ven las cadenetas, es justo aquí en medio de la V, que de esta forma, al introducir, estás cogiendo los dos hilos de la V. Aquí volverías a hacer lo mismo en este hueco, y para comprobar que realmente estás cogiendo la cadeneta, tienes que fijarte que estás en medio de esa V. Aquí tendrías que pasar por en medio de esta cadeneta. Entonces, para pasar por en medio, justo aquí, y pasa por en medio. ¿Ves? Tienes ahí la cadeneta. Aquí igual pasarías aquí en medio. ¿Ves? Aquí una cosa que suele pasar a veces. A ver. A veces introducimos y solo sale una, pero si te das cuenta, no tenemos los dos bucles. Entonces tenemos que volver a sacar
introducir los dos bucles de la cadeneta. Ahí es donde se teje el punto bajo. Igual aquí. Esto tendrías que volver para atrás y coger las dos cadenetas. Hay casos en los que se usa solo una de las hebras de la cadeneta para tejer, pero bueno, el punto bajo, esos son en algunas variantes. El punto bajo se teje con las dos hebras de la cadeneta. Bueno, pues una vez ya hemos hecho la cadeneta de subida, pues ahora lo que tenemos que hacer es tejer en el punto bajo. Entonces ahora en la segunda hilera hay que tejer el punto bajo en medio de ese punto bajo. Entonces vamos a coger, introducimos la aguja en esa cadeneta, sacamos hebra, cogemos otra vez hebra y lo sacamos por ese bucle. Ya tenemos nuestro primer punto bajo. Ahora lo mismo, ahora nos tocaría en medio, aquí en medio, justo en esa cadeneta. Por tanto, introducimos la aguja, sacamos, vemos que tenemos cogida las dos hebras de la cadeneta, cogemos la hebra, la sacamos por el agujero, tenemos aquí dos bucles, volvemos a coger hebra y sacamos. Y así otra vez, siguiente punto bajo, ¿ves? Tenemos las dos hebras de la cadeneta, sacamos, cogemos hebra y sacamos. Otra cosa, cuando estés tejiendo los puntos bajos también tienes que seguir manteniendo la tensión, y como siempre cuando se teje hay que ir manteniendo la tensión para que los puntos queden más o menos uniformes. Por eso yo voy, cuando introduzco y saco la hebra, no las tiro mucho. O sea, si yo más o menos estoy trabajando con una altura, porque el punto bajo no tiene mucha altura, entonces si estoy trabajando con una altura pequeña, tengo que mantener esa altura. Por eso agarro el dedo aquí para mantener esa tensión y la tensión del hilo, como siempre, y luego lo saco. Y si lo he dejado un poco flojo para poder sacar la aguja, luego tiro del hilo, cuando termino el punto, tiro un poco del hilo que sale del ovillo para que se quede apretado y se quede a la altura de lo que he estado tejiendo. Porque si introduzco, saco la hebra y dejo flojo y luego no cierro, si te das cuenta, este hilo está más flojo que esto de aquí. Entonces la tensión, aparte de que, a ver, te lo voy a explicar para que veas. Si yo aquí sigo haciéndolo flojo, pues perdón. Podrás ver que aquí he seguido estos puntos hasta aquí, he estado haciéndolos con una tensión y estos tres están más grandes. O sea, si te das cuenta, terminaría el tejido, el trabajo terminaría abriéndose así porque estás haciéndolo suelto. Si trabajas suelto, pues todo el trabajo tienes que mantener la misma tensión, y si trabajas más apretado, pues mantener la misma tensión. En los amigurumis igual, porque es que si no se notaría mucho y se deformaría el tejido. Entonces vamos a terminar. Y si te pasa como aquí ahora, que cogí la mitad de lo que es el bucle, simplemente vuelves a sacarlo bien, es decir, puede ser que cuando lo vayas a sacar se te quede aquí en medio. Entonces tienes dos opciones: o lo desarmas todo y vuelves a hacer el punto, desarmas solo ese punto bajo y vuelves a hacerlo, o como realmente simplemente ha sido que no has sacado bien la hebra de este bucle, pues vuelves a agarrar
la hebra con el gancho y terminas de sacarlo. Y ya has rectificado y queda bien. Y volverías a hacer el siguiente punto. Simplemente practicar. Por eso te recomiendo que empieces a practicar con hilos que no se desarmen, que tengan una torsión fuerte. Normalmente suelen ser los de algodón. El de lana a veces molesta un poco el pelito para trabajar porque se te puede enredar. Y entonces yo te recomiendo que para empezar a practicar utilices hilo de algodón, pero con una tensión fuerte para que no se te desarme mientras estás trabajando. Voy a terminar aquí para que veas la diferencia entre tejer los mismos puntos con un hilo grueso que con un hilo fino. ¿Ves? Y aquí que parece que ya ha acabado el punto, pero no, si te das cuenta, el punto sigue, porque si no, si lo dejas así, poco a poco en cada hilera te irías comiendo un punto, entonces terminaría el patrón o el trabajo terminaría así, en disminución, porque irías comiéndote en cada hilera un punto. Entonces este punto, si te das cuenta, está aquí, son estas dos, así que pincha, saca y tendrías la segunda vuelta de puntos bajos. Este es con una lana gruesa y aquí lo habíamos hecho antes con un hilo fino. Este sería el revés. Fíjate la diferencia, son los mismos puntos, pero este es con una lana gruesa y una aguja del 6 y este es con un algodón fino y una aguja del 2,5. Y aquí sería el derecho. Y en el algodón se distingue mejor los puntos bajos. Bueno, pues ahora voy a enseñarte otro gráfico para que veas cómo se teje en redondo el punto bajo. En este gráfico, aquí puedes ver que están tejiendo en circular, en redondo, y vemos cómo hay varios puntos bajos. Si te das cuenta, es lo mismo que en hilera. Aquí hay cadenetas, ¿las ves? Todas estas cadenetas son puntos bajos, y aquí tienes que introducir la aguja en medio de esos puntos bajos, como habíamos visto anteriormente. Es decir, introducimos en medio, cogiendo las dos hebras, igual que en la hilera base, las dos hebras de la cadeneta, sacamos la hebra y hacemos el punto bajo. La diferencia cuando tejemos en redondo es que normalmente, sobre todo en los amigurumi, no tenemos, cuando acabamos una vuelta y volvemos a hacer la siguiente, como trabajamos en espiral, pues no tenemos que hacer la cadeneta de subida para el punto bajo. Luego en los granis y en algunos otros trabajos en redondo sí se usa, pero normalmente después en el amigurumi y cuando se trabaja en espiral no se sube con una cadeneta al punto bajo. Por eso te he tejido una muestra para que veas. Aquí se ha tejido en redondo, o se está tejiendo en redondo, y ahora lo que queremos hacer son puntos bajos. Todos estos son puntos bajos y queremos tejer en cada una de estas cadenetas. ¿Te das cuenta? Aquí tienes una V, otra, y entonces hay que tejer en medio de esta y coger esos dos bucles. A ponértelo más de cerca para que lo veas. Aquí lo puedes ver más de cerca. Todo esto está tejido con puntos bajos y aquí tienes cada una de estas V que son cadenetas, y aquí un punto bajo, otro punto bajo, otro punto bajo, y en medio, en estos huequitos que se forman, ¿lo ves? En medio de esos huequitos
aquí tendrías otro. Ahí es por donde tienes que insertar la aguja. Entonces estamos tejiendo aquí en redondo y haríamos lo mismo. Simplemente en este hueco que se forma, pinchamos, comprueba que están las dos hebras de la cadeneta y sacamos la hebra, cogemos y volvemos a sacar por el bucle y tenemos ya nuestro punto bajo con la cadeneta formada. Y aquí volvemos a hacer lo mismo, la otra cadeneta, por tanto en este huequito que se forma tenemos las dos hebras, sacamos hebra y tenemos nuestro punto bajo. Aquí vemos que hay otro agujero, volvemos a sacar, tenemos las dos hebras de la cadeneta, cogemos hebra y sacamos. Y así, al trabajar en espiral, siempre va a ser así, con aumentos, disminuciones, como nos vaya diciendo el patrón, pero cada vez que acabe una vuelta y tengamos que volver a empezar otra, normalmente no hacemos cadeneta para subir. Aquí, para que veas la diferencia de este con esta lana y esta que tiene los mismos puntos, pero con algodón y un hilo más fino. Y aquí es igual, todo esto son puntos bajos. Aquí tienes una cadeneta, otra cadeneta, otra cadeneta, otra, son varias V y en medio, a ver si lo puedes ver, en medio de cada cadeneta aquí hay un agujerito, se saca, aquí hay otro, siempre es justo en el agujero que se forma donde está la cadeneta, donde están las dos hebras de la cadeneta. No, aquí abajo no, porque aquí está en la vuelta de abajo, justo encima. Este agujero no, sería un agujero que está arriba donde están las dos cadenetas, donde están las dos hebras de la cadeneta. Ahí, aquí. Entonces voy a estirarlos un poco para que puedas verlo. Siempre tienes que introducir la hebra en medio de la cadeneta. Así puede ser que se vea mejor. ¿Ves? Entonces, en medio, este es el punto bajo y aquí está el hueco que se forma, otro punto bajo, el hueco, punto bajo, el hueco, y aquí el hueco justo da donde está la cadeneta, las dos hebras. Entonces aquí simplemente haríamos eso, tenemos nuestra cadeneta y el huequito que se forma abajo, pues pinchamos ahí, sacamos hebra, se nos forman dos bucles en la aguja, cogemos hebra y sacamos por ahí. ¿Ves? Cadeneta, huequito en medio, pinchamos ahí, sacamos la hebra. Con cuidado, mira aquí hemos cogido, si te das cuenta, nos cuesta subir porque hemos cogido una hebra del otro punto anterior. Entonces sacamos, ¿ves cómo la hemos cogido? Eso suele pasar y luego estropea la labor. Bueno, ahora porque yo estiré para que lo viera, pero si se estropease así, lo mejor sería volver a desarmar y hacer esa vuelta anterior. Pero si es poquito y lo vuelves a colocar con el dedo, no pasaría nada. Podrías seguir trabajando. Entonces vamos a introducir la aguja en ese agujero, sacamos la hebra. ¿Ves? Ahora sale sin problema. ¿Por qué? Y se desliza bien, porque no hemos cogido ninguna hebra que no sea sino la de este punto. Sacamos, y cogemos otra vez la hebra y la sacamos por el bucle. Tenemos el agujero,
de esta cadeneta y pinchamos, sacamos con cuidado de coger solo esta hebra, porque puede pasar, sobre todo en los hilos finitos, que cuando saques aquí, en vez de coger solo la hebra del punto, cojas sin querer, por ejemplo, el hilo ¿ves? Del otro punto. Entonces ya te tira, ya no da más de sí. Eso quiere decir que estás cogiendo una hebra que no es del hilo que tú tienes, del ovillo, sino que estás usando una hebra del tejido que ya está hecho. Entonces, cuando vayas a sacar la aguja con el hilo, ten cuidado de que salga sin problema. Coges, vuelves a hacer. Lo normal es que si te pasa y arreglándolo un poco con los dedos no se quita, tengas que desarmar el tejido porque no vas a dejar esto así. Pero bueno, quería que vieras que diferenciaras también en un tejido en redondo dónde están las cadenetas y por dónde introducir el punto bajo, y que la diferencia cuando se teje en hilera y en redondo básicamente es que no hacemos la cadeneta de subida, aunque en los grannies y en algún otro trabajo en redondo sí se hace, pero lo normal es que no. Simplemente se teje en espiral y es una cadeneta, un punto bajo, otro punto bajo. Cuando acabas esa vuelta y vuelves a hacer los puntos bajos que te pida el patrón. Bueno, pues eso es todo. Espero que lo hayas entendido. Y nada, ahora a practicar, y cualquier cosa, pues ya sabes, no dudes en preguntar. Y nos vemos en el siguiente video tutorial. Un saludo.